Hola a todos, les doy la bienvenida al PEC Comex 2020, una nueva edición del encuentro anual que reúne a estudiantes, egresados, profesores y amigos de Fundación ICBC. Saludo a todos los que están participando de este evento, tanto desde Zoom como desde el canal de YouTube de la Fundación. Sabemos que este año estamos viviendo un año muy particular, pero no queríamos dejar de cumplir con esta linda tradición que hemos construido año a año y que siempre nos convoca al encuentro y a reflexionar sobre temas que tal vez trascienden a los temas de comercio internacional, pero que sin lugar a dudas nos nutren y enriquecen conocerlos y conectarlos con las temáticas que muchos de ustedes estudian y trabajan habitualmente. Por eso decidimos realizar esta 7ª edición del PEC y traérselas en este formato online que por suerte nos ha permitido mantener las distintas actividades que ofrece la Fundación. En este sentido, quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación por el esfuerzo y la dedicación de cada año para que este encuentro sea una realidad. Como sabemos, como solemos hacer, el evento estará dividido en 2 partes. Primero, junto con Félix Peña, director de la Fundación, vamos a dialogar con Gustavo Brocopatel, quien nos va a hablar sobre un tema innovador, como es las disrupciones tecnológicas que pueden aparecer en el agro, y también se conoce como agricultura inteligente. Luego será el turno de los casos. En esta oportunidad serán 4 testimonios desde distintos ámbitos de cómo se han adaptado y potenciado sus negocios y emprendimientos a los desafíos que nos impuso la pandemia. Espero que disfruten mucho del evento. Nuevamente, gracias por acompañarnos y arrancamos con el primer panel. Como les dije, hoy contamos con la participación especial de Gustavo Brocopatel, empresario argentino, presidente del Grupo Los Grobo, que además de ser un empresario de una gran trayectoria, es una persona con mucha curiosidad, siempre dispuesto a escuchar, reflexionar y ayudar a entendernos. Y por eso lo hemos invitado a dialogar en este primer panel para que nos cuente sus proyecciones a futuro sobre los agronegocios y lo que se conoce, como les decía antes, agricultura inteligente. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gran gusto. Hace unos años visité en el MIT a un científico, un inventor, que me mostró un inyector de semillas. Ese inyector de semillas era un pequeño aparatito que permitía sembrar inyectando semillas. Usualmente la agricultura se ha hecho con máquinas que siembran arrastrando, haciendo un tajo en el suelo. Por eso es necesaria la tracción con tractores y maquinarias muy fuertes, porque tienen que ser fuertes para soportar esa tracción de los tractores. Pero uno se puede imaginar que si en realidad uno inyecta semillas y no necesita traccionar, uno podría sembrar sin tractores o sin sembradoras tal como la tenemos vista actualmente, y que podrían sembrarse con pequeños robots que inclusive se podrían hacer en impresoras 3D, es decir, que no requieren una fábrica de escala tayloriana, y que uno podría diseñar su propio robot de acuerdo a las características de su campo o su geografía. Esos robots podrían ser traccionados con ruedas que tengan baterías de litio y ser cargados en la corriente eléctrica todos los días, como quien carga un celular, y eso podría hacerse con paneles solares o con molino de viento, energías renovables. Y esos robots caminarían por los campos guiados por un GPS, que le indique en cada metro cuadrado del campo qué tipo de semilla, qué cantidad de fertilizantes, y lo que llamamos agricultura de precisión. Esos robots podrían caminar dentro de selvas o sabanas o bosques, porque al no andar tractores no se necesita desmontar, no se necesita quitar la vegetación, entonces se podrían combinar distintos tipos de cultivos que pueden convivir
y hacer una agricultura que no necesite el retiro de la vegetación autóctona. Las semillas que se sembrarían serían producto de la biotecnología en sus diversas formas, con la edición génica, semillas que, como decía un amigo mío, son como especie de chips que tienen adentro, ¿no? Es decir, que son chips que determinan las plantas, y esas plantas son como fábricas, porque son fábricas que producen alimentos, pero también pueden producir enzimas, pueden producir celulosas, ligninas, otro tipo de productos, como dice un amigo mío, posgranarios, ¿no? Es decir, no solamente los granos, sino a una agricultura posgranaria vinculada con lo que hoy se llama la bioeconomía. Y converger sobre eso toda una logística basada en la uberización del transporte, en el blockchain. Podríamos hacer que la cosecha que genera datos de productividad sean procesados a través de deep learning o machine learning o inteligencia artificial, y es como que sería una agricultura que aprende de sí misma, ¿no? Es decir, la misma data que se va generando conocimiento que vuelve a mejorarse año tras año. Es como tener el INTA en tu campo, ¿no? Y bueno, esa convergencia tecnológica, crear una agricultura que produzca alimentos en forma más amable con el medio ambiente, porque obviamente va a requerir menos combustibles fósiles, menos uso de insumos, más productividad. Al haber más productividad, el valor de los alimentos bajaría, y al bajar el valor de los alimentos habría más gente que tenga acceso a esos alimentos. Obviamente que eso no es suficiente, también tiene que haber un Estado, organizaciones que lo hagan, comercio mundial, etcétera, etcétera, pero que esto contribuiría a bajar el precio de los alimentos. En fin, una convergencia tecnológica que genere una cantidad enorme de ventajas. Es cierto que esta convergencia tecnológica cambia la división del trabajo, porque no habría fábricas, digamos así, taylorianas, propias de la metalmecánica de hoy, serían reemplazadas por diseñadores de software, servicios nuevos que hoy no existen. Es decir, todo un trabajo absolutamente nuevo, y hay que adaptarse habría que adaptarse a esa transformación. Es decir, conservar el empleo implicaría cambiar de trabajo, dicho de alguna manera, ¿no? Es decir, que para conservar el empleo hay que aprender a cambiar de trabajo, y eso requiere una reformulación de los procesos educativos, ese aprender para toda la vida, aprender no solamente en los lugares formales de educación, sino aprender en el trabajo, aprender en tu casa. Bueno, todo eso parecía más lejano, pero la realidad es que lo que la pandemia nos está mostrando es que la capacidad de adaptarse la sociedad a las cosas que vienen es mucho más rápida, a veces no por propia voluntad de la sociedad, sino por el imperio de las circunstancias. Si nosotros ahora descubrimos a partir de esta experiencia que estamos teniendo con el Zoom, de que ya no es necesario más ir a las reuniones de directorio en forma presencial, o yo no me tengo que juntar con mi contador o con mi liquidador de impuestos, sino que lo puedo hacer. Y claro, al haber deslocalización, no existen fronteras, no existen límites, no existen las distancias. Entonces uno podría elegir dónde vivir, el lugar que más le gusta, y no necesariamente ser el mismo lugar de donde trabaja. Uno puede trabajar en un lado y vivir en otro. Y se replantean muchísimas cuestiones vinculadas si hay que tener oficinas, si no hay que tener oficinas. Hoy está en plena ebullición ese tipo de cuestiones.
Lo que hizo la pandemia no es cambiar las cosas o cambiar las tendencias de las cosas, sino acelerarlas. Es como que vivimos una vida exponencial en carne propia. Y las sociedades y las personas y los segmentos de la economía que más se adapten o tengan esa capacidad de adaptación probablemente van a sobrevivir mejor, y otros que no lo hagan. Y eso probablemente haya países o geografías o sociedades o culturas o segmentos de la economía que lo hagan mejor que otros y otros que realmente sean expulsados del sistema, y hay que buscar entre todos de qué manera integrar a esas personas que van a necesitar un tiempo para volver a la vida económica, como, digamos, cada uno les parezca. Es decir, que los desafíos de la agenda pública y privada están siendo desafiados por este periodo exponencial. La agenda pública de la política, del liderazgo social o del liderazgo de la sociedad civil está siendo desafiado. Y también, obviamente, la de los privados, porque hay muchas empresas que pensábamos que eran un éxito y que funcionaban de una determinada manera y que ahora dejan de funcionar o van a dejar de funcionar. Por eso, lecturas como lo que vimos ayer de la pobreza y demás tienen en este contexto una dimensión diferente, un pronóstico diferente y un tratamiento diferente al que hemos pensado hasta ahora. Todo esto convive dentro de un sistema o ecosistema donde hay transformaciones en las organizaciones o en la forma de organizarse. Hay, lo veníamos viendo desde antes, pero ahora se aceleran, una desintermediación muy grande. Veníamos estudiando las cadenas de valor, pero ya ahora empezamos a hablar de ecosistemas que en realidad incluyen varias cadenas de valor, y ecosistemas donde se atraen cadenas de valor que no necesariamente son iguales o son muy diferentes, pero que tienen algunas cosas en común o algunas capacidades en común que sirven para ambas, y se forman esta especie de clústeres absolutamente nuevos. Y también cambian los consumidores, porque los consumidores empiezan a demandar distintas cosas. Veníamos con una tendencia en los consumidores hacia algo que el marketing y el mercado iba llevando hacia adelante, pero ahora hay como una disrupción en eso, y probablemente se valoricen cosas que antes no se valorizaban y no lo sabemos muy bien. Y todo esto dentro del marco del cambio climático, de la inestabilidad política y social que producen esta serie de turbulencias y transformaciones, y nuevas relaciones geopolíticas entre países, y nuevos flujos de comercio, de bienes, de servicios, y también nuevos flujos del conocimiento. Daría la impresión de que la agenda que tenemos por delante, obviamente en alguna parte fascinante, en otra parte, digamos, temblorosa por la incertidumbre y demás, requiere de una visión, de un liderazgo que vaya más allá, digamos, de los problemas coyunturales, de un liderazgo que genere a partir de esto, de este nuevo que viene, esperanza, diría yo, ¿no? Como una construcción de una sociedad de la esperanza, donde estemos todos de la mano, donde estemos todos participando en proyectos que construyan juntos,
En una conversación, hoy hablábamos con Félix justamente de la necesidad de la conversación entre distintos, entre gente diversa. No hay verdades. Entonces se necesita gente diversa porque de esa diversidad y del escuchar al otro es probable que surjan nuevas soluciones o nuevos puntos de vista. En fin, una sociedad que viene en un punto llena de oportunidades y en otro punto llenas de dificultades y de desafíos. Peck me decía, Félix, pasión, fundamental, digamos. No debemos dejarnos vencer por esa incertidumbre. Debemos enfrentar a los obstáculos con entusiasmo, diría yo. Ese entusiasmo que derriba los obstáculos, llamémoslo pasión. Con experiencia, la experiencia para aprender, yo le decía que la inteligencia para darse cuenta, más por ahí, es decir, la inteligencia para aprender en lugar de tener razón, esa experiencia para aprender, no la experiencia para solidificar por ahí lo que hemos pasado, ¿no? Es decir, una experiencia dinámica, ¿no? Una generación permanente de experiencia, por decirlo de alguna manera, y el conocimiento, obviamente, el conocimiento. Conocimiento mata relato, diría yo. Yo soy de esa parte, digamos, de la sociedad, donde el conocimiento es fundamental en sus múltiples formas. El conocimiento de uno mismo, para conocerte a vos mismo, el sí mismo, como decía Jung, es fundamental en este momento de tembladeral. Cuando tiembla todo alrededor, individualmente tenemos que estar más firmes, más plantados sobre nosotros mismos. El conocimiento para hablar el lenguaje de la naturaleza, ¿no? También esta pandemia mostró el impacto que hemos hecho sobre la naturaleza, ¿no? Muy impactante esos meses en China, cómo se limpió el cielo. Es una experiencia increíble el daño que estamos haciendo en distintas formas, ¿no? Entonces, empezar a conectarnos con nosotros mismos y con la naturaleza, ¿no? En fin, el conocimiento en distintas formas. Estoy a disposición, Félix, vos sabés que me gusta hablar poco, así que estoy a disposición de la conversación. Ezequiel es el que Adelante, manda. Félix. Adelante, Félix. Arranque usted. Arranque usted. Gracias, Gustavo. Como siempre, muy estimulante tu presentación. Y me da la impresión de que has apuntado a cosas que es fundamental tener en cuenta en este momento en que estamos tratando, no podríamos no estar tratando, de entender qué podemos aprender de la pandemia. No de la pandemia en nuestro país, sino de esta etapa de la globalización de la pandemia que hemos vivido en estos últimos 6 meses, que quizás podremos decir que hemos empezado a vivir en estos últimos 6 meses. Y a mí me queda la sensación que algunos elementos los has aportado en tus comentarios. Diría que en primer lugar tenemos que tener conciencia de que el mundo se ha vuelto, por un lado, hiperconectado en todos los planos. Aunque no hubiera habido la pandemia, eso ya más o menos lo teníamos claro. Hiperconectado. Pero por otro lado, la pandemia nos ha enseñado algo interesantísimo, que es un mundo hipercontagioso. Hiperconectado hace de que todo se transmita más fácil. Pero hipercontagioso quiere decir que se pueden transmitir más fácil cosas que eventualmente pueden producir disrupciones en las sociedades y en la forma
de leer las realidades. El ejemplo, el virus. Por otro lado, me da la impresión de que nos queda claro, también lo señalaste, de que estamos y vamos a estar por mucho tiempo. Nos va a superar a muchos de nosotros, a mí por empezar, en tiempo. Estamos en un mundo de, por un lado, una marcada diversidad. Se va a acentuar la diversidad. Quien no está en condiciones de absorber la cultura de la diversidad va a tener problemas para navegar este mundo. Y por otro lado, una enorme dinámica. Dinámica que se traduce en algo que, como estamos dedicados a enseñar, a fabricar gente para el futuro, me atrevería a decir que es quizás una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta, incluso los que nos dedicamos a formar gente, que es una dinámica que está traduciéndose en lo que podríamos llamar, dije, en una fábrica de obsolescencia. Se están volviendo obsoletas cantidad de cosas. Ideas, conceptos, modelos, formas de hacer cosas. Y tú comenzaste con lo que significa tener las antenas paradas para detectar los cambios tecnológicos. No solamente en el sector agrícola, donde está clarísimo, y lo has marcado muy bien, pero en cantidad de otros sectores. Por ejemplo, en la forma de comunicarnos y de hacer una reunión como la que estamos haciendo hoy. Si yo hubiera señalado a Ezequiel hace 2 años, vamos a hacer la reunión online, virtual, y muy probablemente Ezequiel se hubiera largado a reír, no, eso no es posible. Y bueno, y ahora estamos aprendiendo de que sí se puede hacer y se puede hacer muy bien. Finalmente te diría, y termino mi comentario, tratando de recapitular de lo que ha sido planteado, que surgen 2 necesidades muy fuertes, que se suma a la que dejé apuntada recién, de que cuando te formás, no te formás para el resto de tu vida. Tenés que estar el resto de tu vida formándote. Y formándote, como tú lo señalabas, a través de la experiencia, de las vivencias, etc. Y me da la impresión de que las 2 ideas claras, las 2 condiciones claras para que naveguemos con éxito, si es que podemos navegar. Yo creo que sí, si estoy de acuerdo contigo, hay que tener agenda positiva, sí se puede. Pero para eso hay que estar en condiciones de ver siempre las cosas hacia adelante con esperanza. Pero sobre todo, y los datos que se han publicado en estos días sobre los temas de la pobreza, no solo en Argentina, en el mundo, te lleva a señalar de que es fundamental esperanza, pero es fundamental solidaridad. Es decir, es un mundo que por las características que tiene te está impulsando al working together, a trabajar juntos, en todos los planos, incluso entre los países, no solamente entre las personas dentro de los países. Hago estos comentarios, Gustavo, para seguir provocándote, porque yo me pasaría todo el día escuchándote y en una de esas he logrado provocarte algo, además de lo que te va a provocar ahora Ezequiel. Sí, sobre lo que acabas de decir, Félix, yo creo que nosotros venimos con un problema de debate público y de agenda y de realización de antes de la pandemia. Y lo que ha hecho la pandemia es exponernos las consecuencias que íbamos a tener, a lo mejor en algunos años, la tenemos en unos meses. Pero si nosotros en el debate público combatimos la creación de riqueza, lo que vamos a lograr es pobreza. Eso lo venimos haciendo antes. Entonces, me parece a mí que lo que está haciendo lamentablemente la pandemia es exponer esa contradicción básica, muy obvia, pero que en los argentinos hemos venido a trasmano con esto en los últimos años. Es decir, debemos rápidamente configurar una agenda de creación de riqueza.
y se sabe cómo es la creación de riqueza, o sea, lo que hay que hacer. Hay que invertir, hay que generar condiciones para la producción, para crear trabajo digno, etcétera, etcétera. Obviamente que el desarrollo humano está vinculado también no solamente con la generación de dinero, de divisas o de aspectos monetarios, sino también desarrollo de las personas, pero es mucho mejor para la sociedad que haya desarrollo humano en una situación de una base, digamos, de cosas básicas resueltas, o sea, que no haya hambre, que no haya pobreza, mejora la posibilidad del desarrollo humano, ¿no es cierto? Es muy difícil que haya desarrollo humano en la pobreza, o desarrollo espiritual en la pobreza. Entonces me parece a mí que ahí hemos venido, y esto es una llamada de atención, y es probable que, y todavía no sabemos cómo va a ser la reacción de la sociedad y de los líderes, si va a ser una reacción de aprendizaje y replantear estas cosas, o va a ser una aceleración hacia una pobreza cada vez mayor. Ese es un punto que dijiste vos, ¿no? El otro punto es que, si bien yo soy un tecno, digamos, un tequi, digamos, un amante de la tecnología, lo que nos ha mostrado esto que la cultura es lo que determina el progreso y demás. O sea, la cultura en términos de la forma de hacer las cosas. La tecnología para hacer Zoom existía hace 2 o 3 años, cuando le decías a Ezequiel que era imposible. Existía casi lo mismo. Lo que cambió fue la forma de hacer las cosas. Nos vimos imposibilitados de hacerla de otra manera, y al habernos obligado a hacerlo de esta manera, descubrimos que era mucho mejor hacerlo. O sea, tuvimos que adoptar la tecnología porque no teníamos más remedio. Es decir, y eso también es un aprendizaje hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos reflexionar sobre cuestiones culturales que están afirmadas en alguna parte de nuestro ser individual, de nuestro ser colectivo, que impiden que hagamos las cosas de otra manera, ¿no? Nada, esas 2 reacciones tengo sobre lo que acabas de decir. Gracias, Gustavo. Muy bueno, y la verdad coincido con esto último que dijiste, ¿no? De que empezamos a nos vimos obligados a usar la tecnología, algo que estaba ahí, como decís vos, y coincido plenamente. Ahora quisiera moverte un poquito para otro lado y consultarte por un tema que de alguna manera nos interpela a todos, y está vinculado a tu presentación, porque de hecho lo mencionaste, que es el cambio climático y el cuidado del planeta, ¿no? No soy un experto en agricultura, pero hay quienes plantean la necesidad de avanzar hacia un enfoque más holístico de agricultura regenerativa. Esto es algo que vos mencionaste, ¿no? Que permite abandonar las prácticas de arado, que en muchos países es como se hace la agricultura desde hace cientos de años, y que entiendo que la siembra directa vino un poco a superar eso, ¿no? Los problemas que trae. Pero también abandonar el enfoque de monocultivo y la utilización de agroquímicos, y avanzar hacia una mayor rotación de los cultivos, que permita reducir el fenómeno, sobre todo de la deforestación y la desertificación, que provoca un gran impacto sobre el clima. El otro día leía que los pronósticos más pesimistas en Estados Unidos hablaban hacia algo así como de que si no se cambiaba el enfoque en ese país de agricultura, solo quedaban 60 años de productividad, o sea, 60 cosechas. Y quisiera consultarte sobre tu visión sobre este tema, cómo se vincula el tema de esta vinculación entre agricultura, cuidado del planeta, y si es parte también de estas disrupciones en agricultura que nos contaste. Y también preguntarte, ¿es posible adecuar a tiempo para estar a la altura, o sea, toda la agricultura para estar a la altura de la gran demanda mundial de alimentos, no solo del presente, sino también del futuro? Sobre todo en vista de la cada vez mayor aumento de consumidores en cantidad y en calidad que vemos, por ejemplo, en Asia. Sí, mirá, yo tengo casi 40 años de profesional.
de ingeniero agrónomo. Y me dediqué los primeros años a la investigación y también a la docencia en términos de conservación de suelos. O sea que es un tema que diría yo, lo que más sé de agronomía es de conservación de suelos. En ese momento, en la década del 80, los grandes problemas que había eran la erosión hídrica y eólica y la degradación física de los suelos. La erosión era un tema, bueno, milenario, digamos. La erosión acabó con muchas civilizaciones, ¿no? Digamos, desde de la Mesopotamia, aparentemente los mayas, etcétera, etcétera. Y participé en el tema del desarrollo o la implementación de la siembra directa, que es una tecnología y un sistema más que una tecnología que permite sembrar sin mover la tierra y conservar la tierra cubierta por los rastrojos, por los residuos, y entonces prácticamente eliminar el riesgo de erosión hídrica y eólica y también mejorar la parte física de los suelos. Eso fue un progreso extraordinario. Creo que está subdimensionado digamos, por primera vez en la historia, ser agricultor y ser labrador dejaron de ser sinónimos. Digamos, ser agricultor, el labrador era un enemigo del agricultor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por primera vez empezamos a medir que los suelos pueden mejorarse con el uso. Cuando yo estudiaba agronomía y en mis épocas de investigación, lo que trabajábamos era la gestión del deterioro. O sea, asumíamos que había un deterioro, que había que minimizarlo. Bueno, acá ya no había gestión del deterioro, se podría hacer. Obviamente que la siembra directa requiere de algunas cuestiones, como dijiste vos, la rotación de cultivos y otras cuestiones para que el impacto sea mayor, pero bueno, la siembra directa resolvió muchos de esos temas. No es suficiente la siembra directa, o sea, hay que ir a un nuevo estadio y probablemente hay que ir con más velocidad, porque también hubieron mejoras en el tema del uso de los agroquímicos, ¿no? Es decir, cuando yo terminé la carrera, se empezaron a prohibir los clorados. Los clorados eran lo que habían resuelto las mangas de langostas, la tucura, etcétera, etcétera. Pero se usaban muchos fosforados. Después se prohibieron los fosforados y apareció otra generación de productos, diría yo, de menos impacto sobre el medio ambiente, pero siempre son productos químicos que tienen impacto sobre el medio ambiente. Yo creo que si bien la vara se va levantando cada vez más, tenemos que entrar a una fase de reemplazo creciente o reducción creciente en el uso de agroquímicos en el suelo y en el medio ambiente. Felizmente también hay tecnologías, no lo mencioné hoy, pero sí ya hay tecnologías que permiten hacer el control de malezas e insectos sin el uso de agroquímicos. Se usan temas físicos, rayos tipo láser físicos que matan a los insectos o que queman determinados niveles de malezas, ¿no? O sea que se puede ir reduciendo drásticamente con las nuevas tecnologías que tuvimos, pero haría falta, digamos, obviamente una velocidad mayor en este progreso, pero se viene progresando. Ahora, sobre estas cuestiones también hay un tema muy importante que tiene que ver con los hábitos de consumo de alimentos. Nosotros tenemos en el consumo de carne, la carne es un producto muy procesado en la cadena e ineficiente, digamos, en términos digamos, energéticos, ¿no? Es decir, para hacer 1 kilo de carne se necesitan, no sé, 100 litros de agua, y si pudiéramos comer más vegetales, más legumbres, etcétera, etcétera, se podría, digamos, satisfacer las necesidades de proteína y demás sin determinadas ineficiencias. Se considera que hay un 30% de los alimentos que se desperdician. 30%.
Es una barbaridad. Entonces, mecanismos que permitan reducir el desperdicio, que permitan mejorar la eficiencia, evidentemente, va a hacer que esa presión que tenemos los seres humanos sobre la demanda de alimentos se amortigüe, se disminuya, y bueno, y también es cierto que la curva de crecimiento de la población se va aplanando, ¿no? Probablemente vaya a caer en algún momento, con lo cual entiendo yo que esto debería ir amortiguándose. Mientras tanto, el tema del cambio climático es una realidad, es un dato objetivo. No sabemos muy bien cómo va a impactar, porque es cierto que puede impactar negativamente, pero también puede impactar positivamente. En el caso de Argentina, todas las simulaciones hacen pensar de que va a haber más lluvias en Argentina. Entonces uno podría llegar a pensar, decir, bueno, más lluvias sobre los suelos argentinos es como una especie de paraíso, porque sería lo ideal, lluvias tropicales en los suelos templados. Sin embargo, esas lluvias no se darían en forma regular, y ese sería el problema. Es lo que nos estuvo pasando hasta la semana pasada, que tuvimos muchos meses sin lluvias, y en 2 días te cae toda la lluvia de esos 2 o 3 meses. Bueno, eso no sabemos cómo lo vamos a resolver o mitigar, ¿no? Hay tecnologías que sí, tenemos en Argentina un desarrollo de genes que aumentan la tolerancia a las sequías en las plantas, que son los desarrollos de bioceres, que por otro lado es uno de los pocos, el único desarrollo mundial al respecto, y ya muy probado, pero en fin, eso no es la solución del problema, ¿no? No sé si te respondí eso. Sí, perfecto, sí, sí. Yo capaz que te consultaría ahí en dónde están los obstáculos o dónde crees que deberían estar los incentivos para que, sobre todo en nuestra región, ¿no? O sea, los productores, toda la agricultura vaya hacia eso, porque es como que también veo que hay falta de incentivo, porque me imagino el empresario, los agronegocios dicen, bueno, o sea, esto para ir hacia eso necesito inversión, necesito hacer una transición, una transformación de mi negocio. ¿Dónde estarían los incentivos, creo, o cómo se generan? Bueno, la siembra directa en Argentina fue un éxito, y es un éxito porque casi el 90% de la agricultura es en siembra directa, porque el principal incentivo lo tuvo el productor. Le convenía hacer siembra directa. Las productividades eran mayores, el trabajo era menor. Si no hay mejor incentivo que el propio interés. No hubo un incentivo del Estado, ¿no? Yo en una época había una ley de conservación de suelos que quería obligar a la gente a hacer algo y no funcionó. Funcionó porque era mejor. En el caso de los agroquímicos, a los productores no les gusta usar agroquímicos. No por una mentalidad, digamos, ambientalista, es porque les sale más caro. O sea, el productor quiere usar lo menos posible para gastar lo menos posible, con lo cual el incentivo a usar lo menos posible está dado, ¿no? Y hay hoy tecnologías que se están adoptando rápidamente, como es el tratamiento por ambientes de los agroquímicos, ¿no? Antes pulverizábamos todo un potrero, tenga o no tenga malezas. Ahora ya hay aparatos de rayos con visores visores de ultrarrojo que te permiten que la máquina se enciende en el lugar donde están las malezas y se apaga donde no hay malezas. Entonces, esas tecnologías se están difundiendo rápidamente. Yo te diría que ese incentivo es fundamental. Después, obviamente que desde el Estado hay mecanismos, digamos, que se podrían utilizar que puedan acelerar esas cosas, ¿no? Mecanismos crediticios, impositivos, en fin. Pero sabemos que lo que viene, por todo lo que dijimos antes, que al Estado no le podemos pedir muchas cosas, digamos. Entonces, ahí me parece que el Estado inteligente, el Estado de este tiempo, es el Estado que facilita. Por lo menos queremos que facilite, ¿no? O sea, no que nos dé nada, sino que no nos impida. Félix.
¿Hay tiempo para agregar Sí, algunas sí, preguntas? tenemos unos 10 minutos más o Entonces hay que aprovechar a Gustavo. hay que aprovechar. Gustavo, quería volver un poquito atrás a lo que estabas diciendo hace un rato, en relación a la capacidad que tenemos en la medida que utilicemos las tecnologías adecuadas para producir alimentos para un mundo que va a demandar muchísimos alimentos hacia el futuro. Con lo cual no estoy queriendo decir, ni mucho menos, ni es tu objetivo de que solamente tenemos futuro produciendo alimentos. No, tenemos muchos sectores en los que podemos ser un país y una región muy, muy propicia. Quiero referirme al tema de dos impactos que hay que tomar en cuenta en cuanto a la posibilidad real de sacar provecho, asumiendo que inyectamos las tecnologías necesarias, de sacar provecho de esta ventaja que tenemos. Por un lado es lo que se puede observar en el mundo que nos rodea desde antes de la pandemia, pero sobre todo ahora, que es el crecimiento de la clase media urbana en cantidad de países, pero sobre todo el empoderamiento de los consumidores. Es decir, los consumidores, al igual que los que ofrecen, tienen muchas opciones sobre dónde abastecerse. Por lo tanto, están empoderados. Llegás a ellos y decís, estoy produciendo tal cosa y estoy haciendo tal para producir tal cosa a un gran país, por ejemplo, y los consumidores de ese país te van a decir de una manera u otra, haga fila, porque hay cantidad de otra gente que está haciendo lo mismo. Y esto está sumado al segundo factor, empoderamiento de los consumidores, que es el factor de la, que tú lo mencionaste, que hemos hablado ya de eso, de la diversidad cultural. Es decir, tú llegas con un producto, imaginemos un buen producto, no diría alimenticio, pero de alguna manera es bueno para complementar alimentos, el vino. Pero si ese vino no está adaptado a los gustos del consumidor, y como el consumidor tiene muchas opciones, te va a decir, no, su vino será muy bueno para usted, pero no es para nosotros. Y así lo podés reproducir en cantidad de otros productos. La pregunta es, para nosotros que nos dedicamos a formar gente en comercio exterior, ¿hasta qué punto estamos poniendo suficiente énfasis en entender estos dos factores? En los cambios en la clase media urbana, cada vez más exigente en los temas de medio ambiente, por otra parte. Y lo estamos viendo en el debate en Europa con respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. Y por otro lado, la diversidad cultural que hace de que esos consumidores que ahora tienen el poder de decir no, de alguna manera acepten lo que tú le estás ofreciendo, para lo cual tenés que entender lo que estás ofreciendo. Y pongo un ejemplo, y termino. Cuando hablamos, se está hablando mucho, a veces en forma pesimista, a veces en forma optimista, pero se va a seguir hablando de la posibilidad de tener un acceso especial, preferencial al mercado europeo. Hemos tomado conciencia de lo que ha cambiado el mercado europeo en los últimos 10 años en términos de diversidad cultural. Hemos tomado conciencia de lo que significa la incorporación a la Europa tradicional que conocíamos, de los países de Europa del Este. Hemos tomado conciencia de que prácticamente de los 27 países europeos, por lo menos 15 son países que tenemos muy poca vinculación, o la tenemos pero no la conocemos. Sí, sí. Te lo dejo esto para provocarte también a vos. No, no, es clarísimo. Y te agrego más cosas, ¿no? O sea, la carne Provocas a artificial. mí. La carne artificial, es decir, Claro. digamos, eh, digamos que es extraño, digamos, pero digamos, el crecimiento del veganismo, digamos, de la conciencia sobre el impacto en el medio ambiente, en fin. Mirá, yo creo y confío muchísimo en la creatividad, digamos, de los argentinos como sociedad, como cultura, en esa cosa de vernos, de mirar al mundo. Me parece que no somos malos, me parece que tenemos esa mirada.
hasta ahora no se dio porque estamos entretenidos en arreglar otros quilombos, digamos, pero me parece que en la medida que empecemos a tener una agenda positiva en eso, me da la impresión de que las empresas van a empezar a integrarse más, a estudiar más. Y además, yo creo que la estrategia en Argentina, lo hemos charlado muchas veces, tiene que ser múltiple, ¿no? O sea, por un lado va a haber un mercado sofisticado con esas particularidades en Europa, pero también estamos enfrente de África, donde va a haber otro tipo de mercado, China es otro tipo de mercado, Latinoamérica otro tipo de mercado. Me parece que dijiste el caso del vino, que es muy interesante. Bueno, Argentina ha desarrollado, ha redescubierto el Malbec, digamos, que es una cepa vieja. Bueno, la volvimos a poner arriba de las mesas y se ha hecho toda una historia sobre el Malbec. Pero además de eso, Argentina tiene una oportunidad enorme en la integración, digamos así, de la producción de alimentos con la gastronomía, con el turismo gastronómico, con la cultura. Es decir, el alimento, la cultura, la gastronomía, el turismo. Ahí me parece que tenemos como ecosistemas que hablábamos hoy, donde hay oportunidades enormes, ¿no? O sea, yo creo que turismo va a haber siempre un interés de la gente en viajar, pero va a haber otro tipo de turismo, un turismo quizá más especial, y Argentina se lo puede dar. Entonces, me parece que van a haber nuevas oportunidades. En relación a los alimentos, coincido plenamente contigo, digamos, de que va a haber esta agenda que nos pone, digamos, o que nos pondría el acuerdo con la Unión Europea, es una agenda que nos lleva a desarrollar este tipo de cosas, pero hay que también en paralelo empezar a desarrollar una agenda con África y obviamente con China, ¿no? En China, vos fijate el caso de China, ¿no? Donde es un caso de éxito, obviamente, porque en todo sentido exportamos materias primas, pero de un día para otro hay un problema en China con la gripe africana y empiezan a importar cerdo o carne de cerdo. Entonces, algo por lo cual veníamos luchando varias décadas de exportar productos con valor agregado, alargar las cadenas de valor, incluir más gente y demás, se dio en un año, en forma inesperada. Es decir, no quiere decir que lo estemos aprovechando, porque tenemos problemas para financiar las inversiones, pero, en fin, yo creo que hay que... Me parece que tenemos capital humano, tenemos recursos naturales, en fin, las cosas que ya sabemos que tenemos. Me parece que hay que tener una agenda positiva de creación de riqueza. Ayer escuchaba a un legislador, digamos, sobre este tema del impuesto a la riqueza, explicando que iba a ser muy poca gente y también muy poca plata, digamos. Y en realidad el problema que tenemos nosotros no es cobrarle a esa gente, sino hacer que el PBI que tenemos afuera del país vuelva a la Argentina, ¿no? Es decir, es como que tenemos una discusión sobre los temas pequeños, intrascendentes y que hacen daño, y no los temas importantes que pueden llegar a transformar. ¿Me permitís, Ezequiel, lo que tú dijiste recién sobre el tema de la experiencia que hemos tenido en estos meses con China, que estamos teniendo ahora, que de repente se produce algo que no lo esperábamos? Sí. ¿Hasta qué punto ahí no está el problema principal que estamos teniendo en muchos sectores en comercio exterior? Que surgen las posibilidades, pero como no las preveíamos, no las esperábamos, no estamos preparados para sacarle provecho. Y eso lleva entonces a la pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto no se necesita que las empresas, no solamente el Estado, pueda tener más división de trabajo dentro de las empresas de aquellos que están concentrados en el campo de batalla, de inmediato, con aquellos que están concentrados en estar preparados para sacar provecho de oportunidades que uno va visualizando? Que lleva a la vinculación entre el mundo empresario y el mundo académico. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Es decir, esa vinculación entre el mundo empresario y el académico, bueno, en mi, digamos, software es algo muy patente, digamos, ¿no? O sea, la tengo, o sea, sobre los globos se escribieron 6 casos de estudio en universidades de todo el mundo. Y eso es por mi vinculación con los sectores académicos, ¿no? Hay 2 casos en Harvard, uno en Wageningen en Holanda, otro en Texas, en fin, otro en Sevilla, en España. O sea, yo soy una persona que trabajo permanentemente yendo de la acción a los conceptos y de los conceptos a las acciones, y ese es un círculo virtuoso maravilloso de aprendizaje permanente. Sí, y eso en el tema de oportunidades de los mercados y demás es fundamental. Sí, es fundamental. Ahora, también es cierto que hay cosas que aparecen que no las podías prever. Y entonces, digamos, además de poner energía en la prospectiva o en los escenarios o en entender qué es lo que está pasando, también hay que poner energía en crear organizaciones que se adapten a los cambios rápidamente y que puedan reaccionar rápidamente. Es decir, yo no creo que haya sectores beneficiados o no. O sea, yo creo, o sea, la gente hoy te pregunta cuáles son los sectores que van a ganar, digamos. Y en realidad no son sectores. Yo creo que la buena gestión es más importante que estar en el negocio correcto. La gestión, la capacidad de cambio, la velocidad de aprender, esa cosa de estrategiar, ¿no? En lugar de pensar en la estrategia, es pensar en estrategiar, es decir, una acción de permanente reflexión sobre qué es lo que está pasando. Bueno, Gustavo, te hemos aprovechado a fondo, me parece. Como te hemos prometido, estamos terminando en la hora, creo que podemos ir finalizando. Primero, agradecerte por aceptar la invitación, por toda tu generosidad. Segundo, por tan interesante presentación y tan interesantes reflexiones. Y sobre todo, por dialogar con nosotros. Creo que para mí ha sido un lujo, un placer como siempre. Y esperamos que vos también lo hayas disfrutado de la misma forma. Muchas gracias por la invitación y un gran placer de compartir esto con mi admirado Félix Peña. Félix, si usted quiere... Bueno. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y vamos a seguir, ¿eh? Sí, claro. Un abrazo. Bueno, les agradezco y ahora vamos, si les parece bien, vamos a pasar a pasar al segundo panel. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Bueno, mientras van ingresando nuestros invitados de este segundo panel, les voy contando que vamos a contar con la participación de 4 emprendedores que, como les dije al comienzo, nos van a contar cómo adaptaron sus negocios y emprendimientos luego que se desató la pandemia y las medidas de confinamiento y distanciamiento social se empezaron a implementar. Ellos son Victoria Tolomei, Fanny Villamayor, Santiago Gil y Tomás Borgman. Ahí están ingresando, así que si aguardamos un minutito mientras terminan de ingresar. Ahí ya ingresó Tomás, ingresó Victoria. Estamos en horario, así que estamos cumpliendo lo que prometimos. Ya tenemos ahí ingresada Fanny. Bienvenida, Fanny. También les doy la bienvenida a Tomás y a Victoria, que se sumaron. Y solo estaría faltando Santiago y comenzamos. Ahí está. Bueno, Santiago, fuiste el último en entrar, pero vas a ser el primero en presentar, así que vamos a comenzar con vos. Santiago es ingeniero en sistemas, se autodefine como emprendedor al 100%, lo cual ya nos motiva bastante para escucharlo.
Es cofundador de Albor, empresa de software para el sector agropecuario, cofundador de Nextware, empresa de infraestructura y servicios de nube, y cofundador de Vitruvio Zapa, empresa constructora. Actualmente es director de innovación en Albor. Santiago, gracias por acompañarnos y te escuchamos. Tenés que desactivarte el micrófono, Santiago, por favor. Ahí estamos. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora sí. No, bueno, para poner un poquito en contexto qué es lo que hacemos en Albor, Albor es parte de uno de los ecosistemas que nombraba Gustavo, lo que se llama el ecosistema AgTech, que somos aquellas empresas que brindamos soluciones tecnológicas hacia el sector agro. En el caso puntual de Albor, nuestras soluciones son soluciones de software y de datos para el sector agropecuario. Y le vendemos estas soluciones a personas como Gustavo. Bueno, ojalá le vendiéramos a todos personas como Gustavo, porque Gustavo es una persona que es altamente profesionalizado, es un early adopter de tecnología, como él mismo se definía. Es una persona muy permeable a estas cosas de tecnología, y en particular es del tipo de personas que entienden el valor que tiene contar con información confiable, precisa y oportuna al momento de la toma de decisión. Lo cierto es que el común de los productores agropecuarios en realidad no dudan un segundo en invertir $300.000 en un tractor, pero sí dudan mucho al momento de invertir $100 por mes en un sistema que les va a ayudar para la toma de decisiones, ¿sí? Porque esto es un intangible. Y ahí es en el negocio en el que estamos en el negocio de venta de intangibles, de venta de una promesa, de un mundo mejor, y no es nada fácil esa tarea. El productor agropecuario suele ser bastante conservador y en promedio tiene rasgos culturales muy fuertes, pero después de 30 años de respirar y transpirar campo, encontramos la forma de argumentar el valor que teníamos en nuestra propuesta y nos dimos cuenta que el éxito estaba en construir confianza. Construir confianza, y una de las formas de construir confianza estaba en que el productor nos sintiera cerca, nos sintiera parte, no solamente cerca en cuanto a la distancia, sino también en cuanto al conocimiento, que sabemos cuáles son sus puntos de dolor, que sabemos lo que le pasa, que hablamos su propio lenguaje, ¿sí? Conociendo precisamente las preferencias de estos productores agropecuarios, es que sabemos que les gusta mucho más una visita presencial que una llamada telefónica. Entonces, durante todo el tiempo que tiene nuestra compañía, casi 30 años, estructuramos la misma de manera tal de sentirnos cerca del productor agropecuario y que el productor nos sintiera cerca, ¿sí? Y instrumentamos todos nuestros procesos con visitas presenciales que realmente eran muy apreciadas por estos productores, y armamos equipos en distintas provincias e incluso en otros países como Uruguay, Paraguay y Bolivia, donde estamos presentes. Pero un día llegó la cuarentena, llegó la pandemia y nos cambiaron las reglas de juego, ¿sí? Y si bien nos vimos muy beneficiados porque el campo no para, el campo es una de las actividades esenciales, produce alimentos, ¿sí? Nos cambiaron las reglas y lo primero que nos dijimos es, nos agarró un pánico escénico, es decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Sí? Había que adecuarse a trabajar en nuevas reglas, y la clave del éxito, que eran las visitas presenciales, sentirnos cerca, estaba vedado. Por lo tanto, teníamos que hacer uso a otros recursos. Bueno, afortunadamente nos dimos cuenta de que habíamos hecho tiempo atrás los deberes a tiempo, y nos encontramos con 4 fortalezas que realmente nos permitieron enfrentar esta pandemia de manera exitosa, ¿sí? sin salir lastimados en el proceso. Entonces les voy a contar básicamente cuáles fueron los 4 pilares que nos permitieron trabajar casi sin notar la diferencia. El primero tuvo que ver con que teníamos los equipos preparados para trabajar en home office. ¿Por qué es? Bueno, como parte de las políticas de beneficios que teníamos implementadas dentro de la compañía para los distintos miembros de los equipos, veníamos dando de manera rotativa días de home office, como un beneficio extra por antigüedad, por cumplimiento de algunos objetivos, etc. Por lo tanto, para poder implementar esto, tuvimos que implementar infraestructura que permitiera
coexistir personas trabajando en forma remota con personas trabajando en nuestra propia oficina, que dicho sea de paso, no les comenté, está en Mar del Plata. Bueno, eso estaba pensado para ciertas cuestiones ocasionales exclusivamente. Llegada la pandemia, nos encontramos con que el 100% de nuestra gente debía trabajar de manera permanente remota. Básicamente la incertidumbre estaba en ver si la infraestructura había sido bien dimensionada o soportaba toda esa carga o sobrecarga de trabajo remoto de la gente. Bueno, afortunadamente salió todo muy bien y pudimos mantener a los equipos trabajando 100% remotos, unas 57 personas son parte de nuestro equipo, y sin modificar un solo día la operación de la compañía. El segundo punto que nos ayudó mucho es que nuestro software está en la nube. Hasta fines del 2015, nosotros vendíamos el software al productor agropecuario de la manera tradicional, esos software que se instalan en una máquina del cliente, ¿sí? Deben conocer muchos que vienen en un CD o se bajan de internet y hay que instalarlos, etc. Bueno, estamos hablando de un ERP, un software muy complejo, por lo tanto esa instalación no la podía hacer, y parametrización, no la podía hacer el propio cliente. Entonces una venta de un proyecto significaba indefectiblemente, como mínimo, un viaje al cliente a instalar ese software, ¿sí? Bueno, a partir del 2016, nuestra compañía empezó a comercializar un producto distinto en la nube, básicamente como si se tratara de un Gmail, que el único requisito que tiene que tener el cliente es una conexión de internet y un navegador, y obviamente las claves para acceder. Y eso nos permitió dos grandes beneficios. El primer beneficio tenía que ver con el proceso de onboarding, digamos, con el proceso de la instalación y la puesta en marcha del sistema en el cliente, que ya no era necesario viajar. Y entonces eso nos resolvía en pandemia un gran tema. Pero el segundo fue un beneficio para nuestros usuarios, para nuestros clientes, que no tuvieron que abandonar sus operaciones ni un solo día, porque pudieron acceder al sistema desde sus casas simplemente teniendo una conexión de internet, gracias a que ya el sistema estaba en la nube y estaba preparado para trabajar de manera remota naturalmente. Entonces, ese segundo factor también nos garantizó las operaciones y el éxito de transitar de esta pandemia. Y los últimos dos factores fueron dos factores bastante más críticos, digamos. El tercer factor es la implementación de un mecanismo de e-learning para los procesos de capacitación de los usuarios. Como bien saben, un sistema de estas características es un sistema sumamente complejo. Y el éxito de una implementación de estas características se reparte en tener un muy buen producto y tener usuarios bien capacitados y entrenados. Bueno, el proceso de capacitación y entrenamiento es naturalmente presencial, era naturalmente presencial. Y eso ya tiempo atrás detectamos que nos generaba algún ruido, en particular en proyectos más chicos, que ese ruido, ¿cuál era? El componente de los viáticos, de los viajes hacia el cliente. Recuerden que nosotros tenemos clientes en toda la Argentina, clientes que la distancia promedio son 800 kilómetros. Entonces hay un componente de auto, avión, hotel, comidas, etcétera, que para proyectos chicos se ponía sumamente pesado. Y a veces lo hacía hasta inviable el proyecto. Por eso hace 3 años empezamos a pensar en un mecanismo de ofrecerle una alternativa a los productores, de decir, bueno, si quieren pagar la visita presencial, lo pueden hacer. Pero hay una alternativa 100% virtual con un esquema de e-learning y un esquema alternativo de webinars de capacitación para temas puntuales. Bueno, lo cierto es que ese proceso fue muy exitoso, y exitoso a tal punto que el año pasado, en el 2019, sin existir la pandemia, el 70% de los proyectos que implementamos fueron por e-learning. Por lo tanto, cuando en marzo de este año se decretó la cuarentena, no fue demasiado el impacto, simplemente tuvimos que convencer a aquellas empresas que estaban habituadas a las visitas presenciales para el entrenamiento y capacitación, a que este nuevo esquema era tan seguro y tan versátil como ellos esperaban. Así que eso nos dio una gran mano el haber estado preparados para eso. Y por último, el cuarto punto
es el que más nos preocupaba, que tenía que ver con el proceso comercial. Nosotros, como le decíamos, vendemos un intangible y al vender un intangible, la barrera que hay que vencer es la construcción de la confianza. Desde el 2016, intentando capturar un segmento de productores más chicos de la pirámide de los productores, definimos un modelo de producto digital, digamos. Básicamente dijimos, bueno, ¿por qué no, en vez de hacer la venta de la manera tradicional, en la que hay una persona que es experta en el negocio agropecuario y experto en el producto, que va a demostrar presencialmente las bondades del producto para responder todas las preguntas que el productor tenga, ¿por qué no creamos un mensaje simple, claro, bien consistente en la web, en las redes sociales, y empezamos con un mecanismo bien al modelo de un producto digital? Bueno, y empezamos despacito con ese proceso, lo fuimos perfeccionando, y realmente nos dio grandes resultados, al punto tal de que nos permitió capturar segmentos de productores a los que habitualmente no llegábamos, por distancia, porque no nos conocían, por tamaño, pero no se nos degradó la venta en los productores a los que habitualmente llegábamos, por haber cambiado el mecanismo, un mecanismo 100% digital, en el que incluso las demostraciones de productos se hicieron 100% remotas. Llegada la pandemia no hubo alternativa, ya no había más visitas para demostraciones, y el tener este mecanismo acompañado de un proceso, de un CRM muy controlado, de seguimiento de ese prospecto y de la evolución, para que la atención la sientan como personalizada, nos permitió progresar con las ventas de una manera casi normal. Es decir, estos 4 puntos fueron las claves del éxito en el enfrentar la pandemia como una circunstancia inesperada. Pero la conclusión es que la gran ventaja fue habernos dado cuenta de manera temprana que ser una empresa de software no nos convertía en una empresa digital. Y enfrentamos un proceso de transformación digital. Tiempo atrás, 3 años atrás, básicamente fue el gran proceso de nuestra transformación digital, que hoy nos posicionó de una manera mucho más cómoda para enfrentar esta situación. Y lo cierto que, excepto por los vaivenes propios del humor que puede tener el consumidor, etcétera, por la pandemia, por las decisiones políticas, económicas, lo que fuere, los planes en términos de ventas y en términos de llevar adelante los proyectos no se modificaron en absoluto. Excelente, Santiago, muchas gracias. Muy bueno lo que nos contás. Te agradecemos, la verdad, como lo disciplinado que fuiste para hacerlo en unos 15 minutos. Y la verdad que te felicito por la experiencia, por cómo se adaptaron. A mí me resultó muy interesante. Si te parece bien, vamos a continuar con Victoria Tolomei, que es emprendedora y curadora de arte desde hace 10 años, participando en proyectos que la vincularon no solamente a la escena artística, sino también al mundo del marketing cultural. Estos proyectos incluyen, entre ellos, por ejemplo, curar la Galería de Arte de la Fundación ACDC, el relanzamiento del Museo de Arte Moderno, curar durante 5 años a la marca Cinar y autogestionar diversos proyectos culturales. Actualmente lleva adelante el proyecto Viralizarte, que es en realidad Viraliza Arte, junto a Tamara Selbot y Catalina Greloni, proyecto que ahora Vicky nos va a contar en detalle. Gracias, Vicky, adelante y te escuchamos. Dale, bueno, gracias, Ese. Aprovecho y los saludo a todos. La verdad que, bueno, estoy agradecida de formar parte de este encuentro y ansiosa también por escuchar el caso del resto de los participantes. Fue muy reveladora la charla de Gustavo y los comentarios de Félix. Y la verdad es que un poco, no solamente porque me resultan estimulantes en lo que se viene hacia adelante con nuestro proyecto, sino también porque me dan la pauta de que el camino que estamos transitando con este proyecto al cual me convocaron hoy a compartir es el camino indicado. Les voy a contar un poquito de qué se trata Viralizarte. Ese ya les hice una introducción de quién soy.
como les dijo, soy curadora de arte y en estos 10 años he transitado distintos territorios dentro del mundo artístico, un poco para entender, ¿no?, cómo opera este ecosistema cultural y artístico, como para entender dentro de ese ecosistema cuál es mi lugar y por sobre todo cuál puede ser mi aporte en la construcción de un nuevo modelo o un nuevo sistema artístico. Viralizarte es un proyecto que nació en pandemia, con lo cual para nosotras el contexto fue un contexto de oportunidad. Si bien con Tamara y con Cata veníamos trabajando anterior a la pandemia en las bases, ¿no?, de este proyecto artístico, la realidad es que en el momento en el que se desató la pandemia a nivel mundial, nos dimos cuenta que era la oportunidad o el momento indicado para salir a contar y para lanzar el proyecto que veníamos trabajando. Hoy Viralizarte es un proyecto que funciona como una comunidad de casi 20.000 artistas, referentes, gestores, curadores, etcétera, trabajadores del arte y trabajadoras del arte, y es un proyecto que impulsa la autogestión en el mundo del arte. La realidad es que, como les contaba, lo lanzamos justo un mes después de que se desató la pandemia acá, y lo que hicimos fue entender que había una necesidad muy concreta en términos de comunidad artística que tenía que ver con poder aportar una herramienta para un momento tan particular y de crisis, ¿no?, a todo nivel como el que estábamos viviendo. Así que lo que hicimos fue lanzar un plan de apoyo para artistas en emergencia. Para eso lo que hicimos fue pensar en quién era nuestro partner ideal, partner en términos de comercial, ¿no? Nosotras necesitábamos una plataforma de e-commerce para poder llevar adelante el proyecto, y lo que hicimos fue abrir una convocatoria abierta de la cual participaron muchísimos artistas, de los cuales solo quedaron seleccionados, en realidad es un montón, pero quedaron seleccionados 500 artistas que pusieron a la venta en esta plataforma obras a un valor muy accesible. ¿Por qué mencionaba lo de que me da la pauta de escuchando las charlas de Gustavo y bueno, lo que vamos a estar compartiendo, lo que van a estar compartiendo el resto de los invitados hoy, de que estamos en el camino indicado? Porque lo cierto es que el proyecto Viralizarte nació como un proyecto solidario, pero fundamentalmente nació como un proyecto colaborativo. Y ese es un poco el propósito del proyecto hacia adelante y hacia el futuro. Si bien hoy es una comunidad a partir de la cual difundimos al arte local y damos apoyo y sostén a partir de diferentes herramientas para cubrir necesidades muy básicas. Cuando digo necesidades básicas me refiero a que el sector cultural es un sector en nuestro país y a nivel regional muy precarizado, en donde hay una falta de profesionalización muy grande. Por lo tanto, bueno, entendíamos que había que poder, digamos, salir a cubrir estas necesidades y trabajar en el empoderamiento de los artistas a través de la autogestión. Viralizarte es un proyecto que a futuro y dentro de no muchos meses se va a lanzar como una plataforma que va justamente buscar cubrir o cumplir con este propósito de profesionalizar y de empoderar y por sobre todas las cosas de trabajar alrededor de la autogestión. Gustavo hablaba de liderazgos colaborativos o liderazgos que trabajen en torno a la esperanza, y me siento muy identificada con nuestro proyecto porque principalmente Viralizarte tiene que ver con esto, con entender que estamos frente a probablemente un momento un momento histórico realmente, porque nos damos cuenta que hay estructuras y hay sistemas que bueno, quedan obsoletos, ¿no? Hablaba incluso usaron el término del obsoleto, y lo cierto es que en términos de sistema artístico estamos frente a la caída, ¿no?, de un modelo que funcionó durante muchísimos años, pero que hoy hay una necesidad muy latente de poder replantear y de poder cuestionar. Así que siento esto, ¿no?, que verdaderamente es un proyecto que responde a un valor de época. No solamente lo digo desde un lugar intuitivo, ¿no?, y de la experiencia de estos 10 años, sino también por la experiencia de estos 5 meses de lanzamiento del proyecto, en donde
pudimos evaluar y hacemos el ejercicio permanente, ¿no? de analizar los datos, métricas, etcétera, y en este primer proyecto que les contaba de plan de apoyo para artistas en emergencia, en 2 meses, logramos un total de ventas por 800.000 pesos, en un momento de crisis muy profunda y sin intermediarios, que esta es otra palabra que mencionaba Gustavo y que me quedó latente, ¿no? Viralizarte tiene que ver con esto, ¿no? Con poder aportar herramientas para que los artistas puedan autogestionar y por sobre todo las cosas puedan trabajar del arte. Y en relación a las métricas y a los datos que les mencionaba, hemos hecho distintas encuestas porque la realidad es que no contamos con información. Es muy difícil poder dar soluciones a un problema si no contamos con la información. Lo cierto es que hay muy poco dato relevado, por lo tanto estamos lanzando distintas encuestas y demás para poder entender y para poder tomar dimensión de cuál es verdaderamente la problemática en términos de comunidad artística. La verdad es que los datos son impresionantes. De la última encuesta, fue una muestra de los 500 artistas que participaron, más del 70% manifestó que no puede vivir de su arte, y muchísimos artistas autodidactas que no cuentan con conocimientos académicos y perciben que eso tal vez es una traba, cuando no necesariamente lo es. Así que los invito a quienes están hoy participando de este encuentro a que investiguen sobre el proyecto. La cuenta es viraliza.arte y que estén atentos a los próximos anuncios porque es un proyecto que está en pleno desarrollo. Así que espero haber sido clara con el proyecto. Cualquier cosa de ese me podés repreguntar o preguntar. Muchísimas gracias, Vicky. No, la verdad que un proyecto súper interesante y sobre todo como lo que veo de muy valioso es esto de que en tiempos que tal vez al principio habrás visto, bueno, la dificultad, es decir, ahora, ¿cómo hago para promover la cultura? Algo que nunca es fácil. Lo pudieron hacer y muy bien en un momento tan difícil, ¿no? Y eso la verdad que para mí por lo menos es súper valioso y te felicito por eso porque sé que siempre estás creando y siempre estás pensando la forma de superar y de superarte y superar, digamos, cualquier obstáculo que pueda presentar en torno a lo que también es la promoción de la cultura. Así que felicitaciones, Vicky, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, vamos ahora a continuar con Tomás Borgman, quien es licenciado en Comercio Internacional y un detalle no menor, egresado de la Fundación. Tomás es empresario gastronómico, parte de Croque Madame, y ahora nos va a relatar cómo hicieron para reinventar el negocio, que debido a las dificultades que encontraron, como muchos otros negocios gastronómicos, con las medidas de confinamiento y distanciamiento social que trajo aparejada esta pandemia. Así que, Tomás, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación por haberme convocado a este evento. Para mí es un placer y un orgullo participar. Soy exalumno, como dijiste vos. Estudié comercio exterior, aunque realmente nunca lo llevé a la práctica. Soy un tipo emprendedor de negocios pero bueno, estudié comercio exterior y nunca lo llevé a la práctica. Hace 10 años estoy en el negocio gastronómico, vinculado, tuve varios restaurantes, vinculado a lo que es el negocio de catering, eventos. Ya hace 8 años estoy al lado de la torre ICBC, porque tengo mi negocio en la colección Fortabat, es el Croque Madame de la colección Fortabat. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo, como decía, mi negocio principal estaba vinculado a lo que es restaurante, gastronomía, eventos y catering.
todo eso que se destruyó en un segundo el día que se decretó la primera cuarentena en Argentina, que fue el 19 de marzo. Y bueno, un poco acá les vengo a traer la historia de cómo lo viví yo. Realmente les voy a contar mi historia de emprendedor, pero también les quiero contar como persona qué es lo que me pasó. Al principio, la verdad es que no tenía ni idea que se podía hacer. Fue como una piña en la cara y como que no se entendía nada. O sea, todo lo que estaba acostumbrado a hacer todos los días de mi vida, que era ir al restaurante, relacionarme con gente, tratar de impulsar mi negocio a nivel comercial, qué sé yo, traer negocios de catering, de eventos, bueno, todo eso al piso, cerrábamos las persianas de nuestro negocio y bueno, fue muy loco, la verdad que fue fuerte. Lo primero fue juntar a todos los empleados y decirles que la verdad, yo tengo 3 hermanos que somos 3 socios, cada uno desde su área. Está Martín, que está en la parte más financiera, económica, Santiago más en la operativa y yo muy en la parte comercial. Y nos parecía muy loco, ¿viste? Lo que estábamos viendo. Una pandemia, teníamos que cerrar el restaurante y vos decís, che, yo no pensaba ni en un solo día, ¿viste? Mi negocio no cerraba nunca, en Navidad, porque en Año Nuevo lo abríamos también. Entonces era muy loco pensar en que íbamos a estar cerrados. Y lo primero que pensamos es, bueno, esto va a durar 2 semanas y ya fue, ya está, ya pasa. Así que bueno, convocamos a todos los empleados ya con los rumores, ya la última semana fue como muy rara, fue bajando la cantidad de gente que vino al restaurante. Nosotros estamos en una zona muy corporativa, con lo cual ya las empresas venían y nos decían, bueno, no, mirá, ya estamos yendo a todos a home office, viste, todos los rumores que se fueron desencadenando esa última semana, que bueno, uno no sabía dónde estaba parado, pero bueno, fue descendiendo la cantidad de cubiertos que hacíamos todos los días en el restaurante. Los eventos se me cancelaban, en esa última semana se me cancelaron 15 eventos en una semana, que bueno, fue una locura. Y el jueves, antes de que se decrete la primera, ya la veníamos a venir, porque aparte teníamos gente, yo y mis hermanos tenemos gente que vinculada al gobierno, que tenía cierta información, y bueno, mañana ya se cierran los comercios, que esto y lo otro. Entonces el día anterior juntamos a todo el plantel, les contamos que lo que estaba pasando, que ellos ya lo veían venir, y yo realmente éramos un equipo de 45 empleados, y les hablé desde el corazón diciéndole, chicos, esto es lo que está pasando, lo que tenemos que hacer nos excede totalmente, que es cerrar las puertas del negocio, pero yo les prometo de corazón que voy a ponerle toda la energía y toda la cabeza para ver qué vuelta le podemos encontrar a esto. En ese momento yo cuando se lo decía no tenía la menor idea de qué es lo que podía hacer, o sea, pero viste que eso lo decís y te lo empezás a creer. Y bueno, yo les hablaba realmente desde el corazón, porque la verdad es que eran 45 personas que tenían su familia, y vivían de mi negocio, entonces yo no los podía dejar en banda, no les podía decir, chicos, se terminó esto, váyanse a su casa que no sabemos cuándo vamos a volver. Les tenía que dar esperanza, les tenía que decir, bueno, le vamos a encontrar la vuelta, pongámosle el pecho todos. Yo como líder y como cabeza con mis hermanos, vamos a ver de qué manera le encontramos la vuelta a esto. Desmantelamos un poco el restaurante, se limpió toda la historia, lo que es cerrar un negocio gastronómico, que es complejo porque tenés las heladeras llenas, tenés todo, la mercadería, bueno, repartimos la mercadería un poco entre los chicos, para que cada uno se vaya con un poco de comida, porque había también una locura con el tema de la comida, la gente iba a los supermercados, todos se acuerdan de esto, y bueno, ese día yo
me acuerdo y se me pone la piel de gallina, porque volvía en el auto diciendo, ¿qué es esto y qué está pasando? Llegué a mi casa, como un día normal, pero, viste, yo tengo 2 hijas chiquitas, claro, tenía que poner la mejor cara de póker y, bueno, alegría. Y bueno, así fue, no sé, yo creo que todos vivimos los primeros días de cuarentena, o algunos que tenían actividades esenciales no, tuvieron que salir a trabajar otro día, pero la primera etapa fue de quedarme en casa, y me quedé en casa y era hablar con mis socios, que son mis hermanos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Los cheques que llegaban al banco, ¿viste? Y las noticias, y la pila de proveedores, y los empleados, y esto, y que te preguntaban. Y bueno, empiezo a escuchar cosas tales como, viste, no sé, gente que trabajaba vinculada al gobierno, no, olvídate, Tommy, esto es para 6 meses, 8 meses, se está pensando de que al colegio no se va durante un año. Y yo decía, ¿qué es esta locura? ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué es esto que me están diciendo que es imposible, que yo de acá a 8 meses no abra mi negocio, me voy a morir? Decía. Entonces, lo primero que nos salió es a los 15 días, que fue como en la primera etapa de cuarentena, fue, bueno, arranquemos con el delivery de vuelta, que es lo que lo que está haciendo todo el mundo. Pero yo decía, lo está haciendo todo el mundo, y yo estoy en Puerto Madero, que no hay nadie, ¿viste? Y que estoy alrededor de oficinas que no va nadie. Entonces digo, ¿quién nos va a comprar un plato de comida a nosotros? Bueno, no importa, lo abrimos, vinieron algunos cocineros, que esto, lo otro, y empezamos a vender un poco lo que teníamos en stock, en cámara, con una carta corta, no sé qué. El primer día vendimos un plato, viste, era triste, nada, no. Las apps estas de Globo, Rappi, no llegaban a nuestro local, viste, no llegaban porque, claro, estaban a full en Palermo, Recoleta, en todos los lugares donde había alta densidad de residencia. Bueno, en todas estas frustraciones, que a ver si le encontrábamos la vuelta para el delivery, yo me puse a repartir también para ver si llegaba un poco más lejos, pero bueno, la verdad es que decías, esto es insostenible en el tiempo. Entonces, un día en casa empiezo, creo que era leyendo una nota de Dante Liporache, que digo, pobre pibe, este mercado de Liniers se abrió el 13 y a los 3 días tuvo que cerrar, y empiezo a leer que el flaco se había reinventado con lo que es envasado al vacío. Entonces, nada, que estaba vendiendo el delivery envasado al vacío. Y digo, che, qué bueno esto. La verdad que yo lo había tenido en la cabeza el envasado al vacío, pero nunca lo había llegado a ejecutar para la operación de mi negocio. Entonces empiezo a decir, che, está todo el mundo en su casa consumiendo, y a ver, si hay algo que hace la gente es comer en su casa. Y estaba todo el mundo con el tema de la cocina, que bueno, viste, la gente cocinaba panes, amasaba, no sé qué. Y digo, bueno, de estas se van a cansar en algún momento. Tengo que llevarle la comida a la gente, viste, de alguna manera se la tengo que llevar. Y el envasado al vacío era una técnica que ni yo ni mi personal estaba capacitado, pero digo, hay que aprender esto, porque lo que hace el envasado al vacío, y leyendo un poco y estudiando, es mantener intacto los sabores y como la esencia del plato que yo vendía en el restaurante. Bueno, cuando hice el clic, viste, me volví loco, empecé a llamar a mis hermanos, che, tenemos que hacer esto, viste, y mis hermanos, que son más locos que yo, dijeron, dale, mañana nos juntamos, a la mañana estábamos ahí en el restaurante, y nos miramos los tres y dijimos, ¿cómo encaramos esto? Y bueno, lo primero que había que hacer es poner guita. Entonces decíamos, che, vamos a poner guita en un momento y bueno, hay que poner guita. Entonces salimos a, viste, envasador al vacío, salimos a comprar. Bueno, y esto, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, empezamos a probar el producto. Entonces empezamos a probar el producto, y al principio no nos salía tan bien, la verdad. O sea,
nada, hacíamos pruebas con cocina, esto de otro, y decíamos, che, esto no está tan bueno. Y empezamos a comprar productos de la competencia que nosotros creíamos que podían hacer productos similares, y tampoco nos gustaba nada lo que hacía la competencia. Bueno, la verdad es que nosotros somos exigentes a la hora no es que somos grandes chefs ni nada, pero a la hora de sacar un producto, nos pasaba con los platos, y que yo, viste, le damos con un caño hasta que le encontramos la vuelta. Y empezamos a encontrar cosas buenas, y empezamos a entender el concepto de lo que teníamos que vender, que era envasado al vacío, listo para regenerar en tu casa, 15 minutos la bolsita en agua, y toda una modalidad muy práctica, y algunos que se regeneraban en horno. Entonces empecé a entender cómo podía llegar a comunicar esto también, porque el consumidor, en términos generales, no conocía este proceso. Nosotros éramos de los primeros que salíamos con el envasado al vacío. Entonces, bueno, ¿cómo lo comunicamos? Bueno, redes sociales, Instagram. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, armemos una marca. Bueno, somos Croque Madame, una franquicia, saquemos Croque en casa. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Una diseñadora, una community manager, contratamos community manager, contratamos diseñador. Bueno, ¿y cómo la gente cómo nos va a hacer el pedido? Y bueno, en principio por WhatsApp, pero hay que hacer una tienda online. Entonces desarrollamos una tienda online, producción de fotos, bueno, tremendo lío. Esto pasó, el desarrollo fue durante todo abril, donde empezamos a vender de a poco con WhatsApp a nuestro círculo íntimo, a clientes muy específicos que teníamos nosotros del restaurante, y el producto empezó a gustar. Y el 1 de mayo ya estábamos con la tienda online, el Instagram, community manager, bueno, toda la historia, los camareros que iban a cocina y ya estaban produciendo, le empezamos a tener que meter tecnología a la cosa porque el proceso de envasado al vacío, bueno, esto ya es un tema más técnico que por ahí no les va a interesar mucho, pero una vez que vos terminabas en la cocción del plato, lo tenías que llevar a un enfriamiento muy rápido por un tema de proceso de producción. Entonces tuvimos que salir a comprar algo que se llama batidor, que lleva el alimento en unos 30, 60 minutos de 100 grados a menos 5 grados. Esto para no destruir la cámara de congelados o todos los freezers que teníamos. Bueno, así fue como aprender a medida que iba pasando el tiempo, pero con una velocidad constante, que era de necesitamos salir ya, ¿viste? Era como... así que bueno, ese fue un poco el camino. Hoy, después de tantos meses de cuarentena, que bueno, seguimos en cuarentena, aunque de a poco empezamos a abrir. Nosotros tenemos un espacio al aire libre, el restaurante ya lo estamos abriendo de a poco, pero fue una cuarentena larguísima. Lo que yo pensaba desde el principio, que eran 6, 8 meses, y hoy es la realidad. Y bueno, esta cuarentena nos llevó, para mí, si lo pienso hoy, fue un desafío para renovar el emprendedor que yo tenía adentro, que por ahí estaba un poco dormido porque el día a día lo pasaba y lo tenía muy focalizado en mi negocio, pero realmente estaba en en un estado de confort, en una situación de confort. Bueno, esa era un poco mi actividad diaria, era esa. Iba al restaurante, cerraba negocios de eventos, nos iba muy bien en el negocio, pero realmente si yo tengo que sacar algo de esta cuarentena es que renovó mi energía de emprendedor, ¿viste? Esas ganas ese desafío de hacer algo nuevo, que yo lo tenía dormido y se me despertó, y bueno, bienvenido sea, porque hoy ya llegamos con este negocio a más de 3.000 casas diferentes, o sea, hay 3.000 familias que probaron nuestros productos. Hay familias que nos compran desde el 1 de mayo y hoy en día nos siguen comprando y ya nos compraron más de 10 veces.
somos parte de su freezer, porque nosotros vendemos envasado al vacío y congelado, y con una proyección terrible, tenemos una logística propia, nos compramos una camioneta con refrigeración propia, hacemos una logística de lunes a sábado en Capital Federal, empezamos a tener una red de revendedores en zona norte, nos llaman de Uruguay, de Chile, para poder, que les gusta nuestra forma de comunicar el negocio y que les gustaría tener un negocio así en sus países. Bueno, una locura. La realidad es que por ese lado y con todo lo malo que trajo esta pandemia, me encanta que me hayan invitado acá a exponer mi caso, porque así como se lo conté a ustedes, no se lo conté a nadie, se lo puedo haber contado a algún amigo o a alguien, pero de otra manera, y creo que está bueno y espero que les dé esa energía y esa fuerza a todos los que tenemos un emprendedor adentro, y que mientras más obstáculos creo que tengas enfrente, lo que te lleva es a salir un poco del círculo. Porque eso yo creo que fue lo que más, el desafío más grande mío fue, todo el mundo está haciendo esto y yo tengo que hacer algo distinto. Porque si todo el mundo lo está haciendo, y, viste, ya vivimos varias en Argentina que es famosa, la del parripollo, la de la cancha de pádel, la de la cervecería, esto, lo otro. Bueno, si todo el mundo lo está haciendo, el palo va a estar ahí en algún momento. Entonces, es eso de decir, bueno, salgamos del círculo y busquémosle la vuelta, que algo bueno va a salir. Obviamente poniéndole todo, ¿viste? Poniéndole el cuerpo, la mente, ¿viste? Pero yo creo que si le pones todo y salís un poco y con un poco de creatividad, le encontrás la vuelta. Así que les mando un abrazo grande a todos. Espero que a los alumnos de la fundación, que yo fui ex alumno, mi cuota de mi grano de arena los ayude en algún punto a encarar sus negocios, y que creo que en Argentina hoy, si bien estamos en una situación muy difícil, hay muchas oportunidades para que podemos encontrar. Y hoy la pandemia nos da posibilidades a no tener techo. Creo que hoy, creo que lo dijo Gustavo, lo increíble de esto es que nada, no hay fronteras, tenemos la posibilidad de hacer negocios con todos, así que aprovechenlo mucho. Muchas gracias a la Fundación por haberme convocado a este evento, y bueno, les mando un abrazo grande a todos. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, y sobre todo nos quedamos con esos últimos mensajes que seguramente son muy alentadores para tener una actitud similar, y no me cabe duda que te van a estar invitando para que cuentes tu modelo de negocio, así que te agradecemos por la generosidad para contarlo, y seguramente todos los estudiantes que están participando ha generado una gran empatía y simpatía para tomar un camino similar y siempre tener una actitud emprendedora frente a las carreras profesionales de cada uno. Les quiero, antes de continuar y finalizar con Fanny, sé que están llegando algunas preguntas, llegaban algunas para Vicky, por ejemplo, con respecto a viralizar arte, así que les prometemos, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden mandarla, que nosotros les prometemos, se la vamos a transmitir a cada uno de ellos para que la puedan responder o puedan ponerse en contacto y conversar sobre las inquietudes que hoy les puedan ir generando. Si les parece, ahora llega el turno de Fanny, Fanny Villamayor, que es psicóloga con un MBA en Administración de Empresas. Fanny, desde 2016, es desarrolladora de negocios en China, junto con un socio chino,
asiste a empresas argentinas, a pymes sobre todo, para que puedan exportar sus productos al país asiático. Bueno, creo que con esto dicho, Pani nos presenta una gran curiosidad saber cómo hiciste para adaptar tu emprendimiento, tu negocio con la pandemia. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, primero que nada, agradecerle a Félix, a Emma y a Natalia por esta invitación. La verdad que, recién le decía a Natalia, para mí es muy emotivo poder estar hablando a personas que se van a dedicar al comercio exterior y que tienen la pasión, digamos, por estudiarlo y por desarrollarlo, ¿no? Yo le contaba a Natalia que mi primer caso que estudié en el MBA fue el caso de los Robocopatel, ¿no? Entonces, hace 10 años. Entonces, de repente tener a Gustavo del mismo panel fue como algo increíble, ¿no? Bueno, lo bueno de ser la última expositora, tiene varios beneficios, ¿no? Yo, mientras todos ustedes hablaban, y yo fui anotando algunas cosas que tienen que ver con cómo pienso yo el comercio exterior. Y qué puedo decirles a ustedes, alumnos que están del otro lado, que tienen el convencimiento de que para hacer comercio exterior hay que tener pasión, hay que adquirir conocimiento, y por lo tanto tener experiencia, ¿no? Por eso el famoso PEC que ustedes están desarrollando. Bueno, yo tomo de tu disertación toda esa construcción de una sociedad de esperanza. Yo creo que el exportador construye y desarrolla sociedades con trabajo digno. Cada vez que yo viajo a Salta, cada vez que yo viajo a China y uno esas puntas del exportador con el importador, siento que estoy desarrollando mi país y siento que estoy generando producción, estoy generando trabajo. De lo que vos dijiste, Santiago, tomo lo que comentaste de que los consumidores cambian. Estoy convencida que un exportador tiene que tener la habilidad y la inteligencia para captar rápidamente ese cambio en el paradigma o ese cambio en el aprendizaje del consumidor. Tomo lo que vos decías, Vicky, con respecto a esto de cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Estos 800.000 pesos que vos lograste sin intermediario, es lo que yo estoy convencida con respecto a la exportación. Hay que tener generosidad y compartir la metodología y la forma. La primera vez que llegué a China, no conocía a nadie, no hablaba chino, y la persona que me abrió la puerta y que me ayudó a comercializar era una persona que llevaba 10 años en el comercio exterior de vinos, y que de alguna manera me dio un espacio para que yo tomara las herramientas y aprendiera de él. Y la última, y creo que la más importante, es que esto de ser emprendedor, como vos decías, Tomás, tiene también su cuota de riesgo, ¿no? Nosotros, como vos bien dijiste, Ezequiel, en el 2016 hicimos esto, y preparé un video muy chiquito para que ustedes lo vieran, y se metieran conceptualmente en el lugar donde yo trabajo. Yo me divierto porque después de 4 años, en vez de ser 4 bodegas, son 7, en vez de ser 4 empresas, hoy son 10 empresas las que estamos representando en China, ¿no? Y yo me divierto porque la gente a veces me pregunta, y bueno, ¿cuál era tu modelo de negocio? ¿O cuál es tu modelo de negocio en tu empresa? Y yo digo, en realidad, el modelo de negocio era vender el producto. Era llegar a China y comercializarlo, ¿no? Y simplemente lo que nosotros queríamos hacer era encontrar el novio para la novia. Ese modelo de negocio que tantos escuchamos los exportadores, el modelo de negocio B2B, ¿no? ¿Quién éramos nosotros? Éramos desarrolladores de negocio. Íbamos con el producto y hacíamos ronda de negocios y conseguíamos un novio para cada novia. Eso lo que hizo fue que tuviéramos la necesidad de tener una empresa en China, en Asia, y una empresa acá en Argentina, en Buenos Aires. Ustedes estarán escuchando mi tonada, se darán gran cuenta que no soy porteña, soy salteña, nací en Salta, y una de las cosas que entendimos es que teniendo las dos puntas, esa búsqueda del novio para la novia iba a ser muy importante. Puedo contarles miles de experiencias, pero voy a contar la primera experiencia que creo que es
esta fue mi primer bodega, fue mi primer venta, y es la bodega en la cual yo tengo el corazoncito. Les voy a mostrar cómo hicimos para que ese novio se encontrara con esa novia, hicimos esa exportación y logramos que el importador viniera a la Argentina, ¿no? Y este es un poquito el resumen. Vino argentino, salteño de Cafayate, bodega Yacuchú. Cafayate. ¿Qué es el concepto que yo les quiero mostrar a ustedes? ¿O cuál es el concepto por el cual yo quiero llegar a ustedes? Que nuestro modelo de negocio era conseguir el novio para la novia, era conseguir un importador que esté interesado a comprar nuestros productos. Y nos animamos a mucho más. Dijimos, vamos a generar productos y vamos a desarrollar productos que nos representen como Argentina, como marca país. Y es así que en el año 2019 creamos y desarrollamos estas mermeladas en Torrontés y en Malbec, con 9 tipos de frutos a lo largo y a lo ancho del país que representaran nuestro terruño. ¿Qué oportunidad nos trajo la pandemia? La pandemia hizo, primero, que no pudiéramos viajar, segundo, que no pudiéramos participar ni de rondas de negocios, ni generar nuevos clientes de manera habitual, y empezamos nosotros a investigar y a innovar cómo podíamos hacer para poder comercializar nuestros productos en un sistema e-commerce o al estilo o a la modalidad china. Quizás esta foto suena muy bonita porque está en este momento en la plataforma de ICBC Mall, en Shanghai, en China, en una plataforma que cruza miles de millones de dólares. Pero para llegar a esa plataforma, para ofertar el producto de esa manera, nosotros lo que tuvimos que hacer es aprender a escucharnos. Este es el pabellón argentino en este momento que se inauguró el 30 de septiembre, hace muy poquito, y de hecho está en este momento escuchándome Giselle y seguramente debe estar Pablo y demás, que son las que lideraron el proyecto y las cuales pusieron que este proyecto sea posible. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros para llegar de esa manera B2B a una manera B2C? A una manera en donde el consumidor final hiciera un clic en una plataforma y nos eligiera por ser un producto de alta gama, por ser un producto gourmet. Y lo que tuvimos que hacer fue salir y conocer el mercado, conocer qué querían escuchar al momento de hacer clic, qué querían ver al momento del clic. Y nos encontramos que no estábamos vendiendo productos, estábamos vendiendo experiencia, estábamos vendiendo ese cielo azul de Cafayate, ese sol increíble que hay a la mañana, estábamos vendiendo esa imagen de marca, en donde, como ustedes ven ahí, los jugadores de fútbol, el argentino, el Messi de la pelota, los colores de nuestra fruta, estábamos vendiendo eso. Ya habíamos dejado de vender un vino para empezar a vender un producto aspiracional, un producto de alta gama. ¿Qué nos permitió la pandemia? Virar. Hoy tenemos todos los productos subidos a una plataforma, una se llama Sibarita, otra se llama ICBC Mall. Estamos trabajando en un mini programa propio, y eso nos hace mucho más fuertes porque sabemos que vamos a poder hacer ese ejercicio de poder probar antes de hacer una exportación. Y por otro lado nos permitió conocer segmentos y nichos que tenían que ver con la imagen de marca país. Hicimos la primera exportación de carne argentina con respecto a nuestra empresa. Eso hizo que nosotros repensemos nuestro modelo de negocio y entendamos que teníamos que empezar a trabajar en el modelo B2C, teníamos que empezar a mostrar la experiencia de la marca y de esa manera podíamos empezar a generar
el ingreso de nuevos productos. Así que bueno, eso es básicamente, Ezequiel, mi experiencia. Yo, una de las cosas que quiero dejar como resumen o como reflexión, es que nosotros somos unos apasionados de hacer cosas, nos encanta hacer cosas, y eso se transmite. Y cuando uno va a la ronda de negocios y se encuentra con una persona desconocida, que no conoce tu cultura, no conoce tu forma de vida, pero que aspira, tiene una aspiración por vivir en un lugar saludable, en un lugar puro, como decía Gustavo, ¿no? Es increíble cómo el cielo que tenemos en Argentina no tiene nada que ver con el cielo que tiene hoy China, ¿no? Entonces, cuando uno tiene pasión por hacer las cosas, el resultado seguramente va a ser la construcción de un proceso esperanzador. Porque no hay obstáculos si la meta está clara. No hay obstáculos. Y yo creo que eso es lo que quiero dejarle a los alumnos. Anímense a saltar el charco, a conocer nuevos mercados, a conocer distintos consumidores. Cuando yo empecé a vender vinos de altura, vinos salteños, me decían, es imposible, son vinos carísimos comparados con España, con Chile, con Australia. Y yo me di cuenta que había un segmento de nicho, y que ese segmento de nicho era un segmento aspiracional. Y solamente lo hubiera podido descubrir, solamente lo pude descubrir yendo, viajando, estando 3, 4 meses al año en China. Hoy, de hecho el 13, viajo a China con mi hijo que tiene 12 años, y viajo simplemente para asistir a una feria muy, muy grande, que ingresan 400.000 personas por día, en las cuales el mundo visita a China, y China le compra al mundo, como decía Vicky, sin intermediarios. Y esa experiencia que la empezamos en el 2018, y la estamos concluyendo aún con pandemia, es la experiencia que yo los animo a todos los estudiantes a transitar. Anímense a romper sus paradigmas, a romper lo aprendido. Seguramente el consumidor de otro país ha aprendido a consumir su producto de otra manera. Los chinos no hacen degustaciones y maridaje, hacen fondo blanco, hacen campé. Y nosotros le estamos vendiendo vino hace muchísimos años. Por lo tanto, algo hemos aprendido de cómo venderle. Lo que tenemos que hacer es achinarnos un poco más y poder convocarlos a degustar ese producto aspiracional de otra manera. Muchísimas gracias, Ezequiel. No, gracias a vos, Fanny. Realmente muy bueno, muy inspirador, como le decía antes a Tomás, a Santiago, también a Victoria. La verdad que los 4 les quiero agradecer por la generosidad primero, ¿no? Contándonos sus experiencias, que pueden ser bien distintas porque los 4 las desarrollaron en distintos, si quieren, se desempeñan en distintos rubros, distintos ámbitos. Pero creo que los 4 tienen en común el espíritu de superación y de emprendedurismo, que de alguna manera, como vos decías, ¿no, Fanny? Nos inspira, nos invitan a tener una actitud positiva, para adaptarnos a una dinámica de cambio que ya era muy acelerada desde hace varios años, pero que obviamente con la pandemia podemos coincidir que se potenció aún más. Así que los felicito por sus éxitos, y les agradezco nuevamente la valiosa participación de cada uno de ustedes, que se hayan tomado este tiempo y que hayan contado la experiencia como la contaron. Espero que lo hayan disfrutado, también ustedes, como lo hicimos nosotros. Y para cerrar, quiero agradecer a todos los que participaron de este PEC, de esta 7ª edición del PEC, y los quiero invitar a seguir participando de las actividades que ofrece la Fundación, y sobre todo, bueno, también invitarlos al próximo PEC, que esperemos que el año que viene nos encuentre acá como hoy, ya sea online o presencial, pero vamos a estar, así que eso es lo importante. Bueno, nada, agradecerles a los 4 y que espero que sigan los éxitos y espero que poder seguir viéndolos y escuchando sus experiencias pronto. Les quiero agradecer y a todos, buenas noches y que disfruten, espero que hayan disfrutado el evento. Les mando un saludo.